Leemos estas placas, ¿cuál es tu opinión? Hay muchísimo para decir, pero para ser sintéticos, en primer lugar, tal como lo ha dicho no solamente las Naciones Unidas, sino también el Comité Europeo contra la Tortura y un montón de otros organismos internacionales que no tienen nada de revolucionarios, que son organismos internacionales compuestos por delegaciones de diversos países como Naciones Unidas, que controlan en general ciertos estándares mínimos de derechos humanos en todos los continentes. Es una herramienta de tortura, es una picana portátil y que actúa a distancia. Hablar de una descarga eléctrica sobre una persona en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier país es grave porque es un elemento de tortura, la tortura por excelencia, la descarga eléctrica. Pero hablar de ello en nuestro país, en Argentina, con nuestra historia es doblemente grave. Y por el otro lado se habla de esto de que es un arma no letal. En primer lugar, como vos señalabas muy bien, hay una cantidad de universos de personas con mayor vulnerabilidad a una descarga eléctrica. Un caso es el de las personas con afecciones cardíacas o con un marcapasos, porque naturalmente la descarga eléctrica interfiere en ese dispositivo. Pero también hay otros segmentos vulnerables, menores de edad, personas de mucha edad, personas con cuadros psicóticos que pueden sufrir una alteración química justamente a nivel cortical por la descarga eléctrica, mujeres embarazadas. Lo cierto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en nada más que los pocos años transcurridos entre 2008 y 2014, se han registrado 602 casos de muerte por utilización de las taser y no todos eran personas con marcapasos. María del Carmen, el gobierno, o por lo menos el jefe, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, las quiso impulsar, pero no se pudo. Ahora parece que sí que va en serio la cosa. En realidad ya desde 2016 hay un fallo de la Corte Suprema que revocó todos los anteriores que habían sostenido la prohibición de su uso sobre la base de los instrumentos internacionales que Argentina ha suscrito en materia de defensa de los derechos humanos, pero además en este momento, siendo el gobierno del PRO, de Cambiemos, sí, debe ser Patricia Bullrich hecha mosca molestando. Hay una mosca en el estudio, es verdad. Exactamente. A partir de Cambiemos manejando el aparato estatal y con la colonización impuesta al Poder Judicial, no tienen riesgo alguno de que esta decisión de 2016 se revierta, por el contrario. Y de hecho lo que Bullrich ha hecho es anunciar que ya está ordenada la compra. Ni siquiera se discutió en ningún otro ámbito primero. Bueno, y otro de los temas, y vamos a volver enseguida a tocar el tema de las armas taser, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. Ayer, un matutino de nuestro país, hablo de la baja de 16 a 15 años. Bullrich quería bajarla a 14 años, pero Garabano le dijo no, a 15 años por delitos graves. ¿Qué opinás? Eso es como cuando te dicen te vamos a picañar con 110 en lugar de con 220, ¿no es cierto? Duele igual. La cuestión de la punibilidad de niños y niñas cada vez más jóvenes es una herramienta que permanentemente reaparece, y esto es un dato sistemático en año electoral. Siempre es traído a la palestra en el medio de las campañas electorales porque evidentemente hay un sector social que lo apoya, que cree, que compra, que es cooptado en su consenso para creer que efectivamente nuestra seguridad está en peligro por pibes de 13, 14 o 15 años, cuando en realidad la intervención, y esto sobre la base de estadísticas oficiales, porque no hay otra manera de medirlo, de chicos y chicas de menos de 16 años en delitos graves, en los delitos que se utilizan para la propaganda de la inseguridad, es ínfima. En el año 2018 se cuentan con los dedos de una mano los hechos, por ejemplo, de homicidios donde hubo una intervención activa de una persona menor de edad. Lo cierto es que no se puede separar esta noticia de que nuevamente van a arremeter con la posibilidad de sancionar penalmente, de encarcelar, de someter a proceso penal a niños y niñas, en este caso de 15 años, con la otra noticia que desde fin de año viene sacudiendo por lo menos a los que creemos que la educación pública es uno de los valores más importantes a defender en una república. Pues fíjate que es el mismo segmento etario el que acá se quiere castigar que aquel al que privan de concurrir a las escuelas nocturnas para adolescentes que no tienen otro remedio que trabajar precozmente en una situación, por supuesto, ocasionada
por la situación socioeconómica del país, y por eso la única alternativa que tienen para terminar un secundario es el nocturno. Y esas son las escuelas nocturnas por las que estamos dando la pelea en Ciudad para que no se cierren. ¿Vos crees que este proyecto neoliberal no cierra sin represión? No hay ninguna forma de que ningún proyecto de ajuste, de represión, de entrega, de saqueo, de empeoramiento de la forma de vida, de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras se pueda aplicar sin una utilización simultánea de las dos grandes herramientas represivas, una que es la represión directa, la coerción directa a través de la militarización de los barrios, la represión a las movilizaciones y manifestaciones, el gatillo fácil, las torturas, el endurecimiento del sistema penal, este punitivismo demagógico que estamos viendo aflorar como parte de la campaña electoral, y por el otro lado la cooptación de consenso para legitimar esas medidas. El gobierno de Cambiemos tiene la particularidad de que, a diferencia de otros, que además de utilizar con mucha menos profundización todas estas herramientas que son históricas, porque, convengamos, Rodolfo Walsh escribía del gatillo fácil o de la tortura y la picana hace 60 años, mucho antes de la dictadura militar, incluso en la década del 50 o 60, ninguno de los otros gobiernos ni lo ha aplicado con tanta profundidad, ni tampoco ha llevado adelante una política de legitimación y propaganda tan directa, tan explícita como la que venimos padeciendo bajo Cambiemos. Y que esto se refleja además en los datos concretos de los resultados materiales que podemos contabilizar en materia de política represiva del gobierno de Cambiemos. Es la primera vez en 35 años que en nada más que 3 años un gobierno pega un salto de semejante magnitud en la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en nuestro país. Ha habido picos importantes que por lo general coinciden, casi es un mapita que se superpone si hacemos el gráfico, entre los momentos de profundización de la crisis, del conflicto social, y los momentos en que los gobiernos más tienen que reprimir y por ende hay más gatillo fácil, hay más muertes en cárceles, en comisarías, etcétera. 89, 2001, 2008, 2015. Pero de diciembre de 2015 hasta acá ha sido una espiral ascendente que no para y donde ya han empezado a batir sus propios récords. Bueno, en una entrevista recientemente, Patricia Bullrich acaba de desmentir el planteo de ustedes, desde que ustedes plantean que la era Macri ha aumentado el gatillo fácil en la Argentina. Bullrich habló en las últimas horas y lo desmiente a Correpi. ¿Qué le responde, María del Carmen? Bueno, por lo pronto es un poco aburrido ya todos los fines de año contestarle lo mismo cuando hacemos la presentación del archivo de casos y del informe de la situación represiva. Ya lo hizo el año pasado, que salió a decir son todo mentiras, les voy a contestar caso por caso. Publicamos la lista con los 725 casos que teníamos el año pasado, el anteaño pasado, a fin de diciembre de 2017, y le dijimos, ministra Bullrich, acá estamos, dispuestos al debate, díganos cuáles de estos 725 casos es falso, cuál está vivo o cuál es un nombre que sacamos de la guía telefónica. Silencio de radio y de todos los demás medios, nunca más contestó. Ahora volvió a decir lo mismo cuando la noticia es que esos 725 casos ya son más de 1.200. Estamos en un promedio de más de 400 muertes a manos del aparato represivo estatal por año, no solo por gatillo fácil, que son casi la mitad. La otra casi mitad son las muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, y modalidades con menos incidencia en el general, muertes en represión a protestas o conflictos sociales, femicidios cometidos por policías, incluso situaciones intrafuerza de policías que se matan entre ellos, como tantas veces nos enteramos en los diarios. Ese total de más de 1.200 casos todavía no tiene los datos finales de 2018, porque no hemos llegado a terminar la sistematización y clasificación de esta enorme cantidad de casos en un año que además nos ha requerido mucho tiempo en la calle, en conflictos concretos, y por eso por primera vez vamos a presentar el informe en su integridad el 15 de marzo en Plaza de Mayo y no a fin de diciembre. Pero sí podemos sostener y sostenemos que nos están matando una persona cada 22 horas como mínimo, porque esos números de acá a marzo probablemente empeoren, y que además, si la ministra Bullrich sigue insistiendo que son mentiras, sigue teniendo publicado en nuestra página, correpi.org, el listado de los 20 días de diciembre de 2015, de todo 2016 y de todo 2017,
hoy ya un total de más de 880 casos, para que nos diga cuáles son falsos. María del Carmen, hace algunos días un joven en Palermo, creo en Avenida Santa Fe, atrapó a un delincuente que iba a bordo de una moto robando un celular. Le hicieron un reportaje acá en C5N y en otros canales a este joven que atrapó al motochorro, y lo que él señala, o por lo menos hace un paralelismo, de que esto ocurre, de que la inseguridad va a seguir aumentando por la falta de oportunidades, por el cierre de fábricas. ¿Vos coincidís en este planteo? Sí, incluso él hacía referencia también al cierre de las escuelas nocturnas que mencionábamos antes en relación a ese segmento de los adolescentes más vulnerables, más pobres. Ese muchacho, que por cierto, si nos está escuchando, puede pasar por el local de Correpi, tenemos una agenda 2019 reservada para regalarla porque se la ha ganado con la franqueza con la que le paró el carro a más de un periodista, no precisamente los de este canal que lo quisieron correr por derecha. Lo que expresó es algo de simple lógica. A él casi le roban la mochila, la pudo recuperar. Se la podrían haber robado y le hubiera traído un montón de problemas. Pero cuando él sintió realmente miedo fue cuando vio 3 policías sacando el arma y apuntando, no solo a donde estaba escapando el ladrón, sino donde había un montón de otra gente, incluido él. Una enorme cantidad de casos de fusilamientos en la vía pública que tenemos registrados en el archivo ocurren porque precisamente a partir de esta idea que defiende la ministra Bullrich de que frente al arrebato de una cartera, de una mochila, el robo de un celular o de plata de una caja de un negocio, lo que fuere, la respuesta estatal correcta es, como decía Rucauf, el meta bala por la espalda. Lo vimos con Juan Pablo Cucoc, el chico que fue fusilado por Chocobar, lo vimos con la agente Carla Céspedes, la que fusiló por la espalda a Ariel Santos, el muchacho que después de intentar robar un supermercado chino, estaba con las 2 manos en el manubrio de la moto intentando escapar, en una actitud que no podía atacar a nadie porque además le daba la espalda a la policía. Entonces, si el celular, si la mochila, si la cartera valen más que una vida humana, estamos en un verdadero problema. Nuestro Código Penal establece una serie de penas para el robo, para el hurto, con agravantes, con atenuantes, etcétera. En ningún lugar aparece la pena de muerte como sanción para ningún delito, y mucho menos aplicada en forma sumarísima, extrajudicial, a punta de reglamentaria. María del Carmen, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy amable. Nos vamos a Punta del Este. Está Robert, el número 1.